Señor, ¿verdad? Nos da el privilegio, nos da la linda oportunidad de encontrarnos aquí en su casa de oración. Verdaderamente somos enormemente privilegiados porque usted bien pudiese estar en este momento haciendo otra cosa, pero usted ha escogido la mejor parte y esa mejor parte no le será quitada. Y esa mejor parte ha sido venir a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, quiero decirles, como les he dicho a los hermanos donde he ido, y, y, y sucede en todas partes. Ustedes se ven muy bien desde aquí, se ven hermosísimos. Si ustedes pudiesen venir y verse, me creerían, pero el asunto es que si vienen no se ven. Así que les toca creerme a mí que se ven muy bien. Así que bueno, feliz de verles nuevamente y agradecido al cielo por esta maravillosa oportunidad. El mensaje de esta noche lleva por título En el tribunal de Pilato. En el tribunal de Pilato. Y vamos a iniciarnos allí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 23. Evangelio según San Lucas, el capítulo número 23. Y vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 4. Dice así la palabra de Dios. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales de los sacerdotes y a la gente: ninguna falta hallo en este hombre. Dios bueno, Dios eterno, al abrir tu palabra en esta noche, te suplicamos que nos hables directamente a nuestro corazón. Necesitamos escuchar. Eres bienvenido a este lugar, pero más aún a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Era aquel viernes muy de mañana. El reloj oscilaba entre las 5:30 de la mañana. Poncio Pilato fue levantado muy deprisa de su cama, pues una gran muchedumbre de personas se habían conglomerado alrededor de su estrado. Le llamaron con tanta prisa diciéndole que traían delante de él a un preso, que necesitaban él tuviese que emitir su juicio. Por la premura del caso y por la hora, el momento y la manera como se le levantó de su cama, pensó que se trataba de un criminal cual nunca antes había compadecido delante de él. Así que cuando se presentó en la sala, observó toda la multitud hasta dejar descansar su mirada sobre el acusado. Esperaba encontrar en él las marcas propias de desafiantes de un delincuente, pero encontró que el rostro del acusado tenía la firma del cielo. Se trataba nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Inmediatamente entonces Poncio Pilato preguntó: ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Y ellos entonces dijeron que tenían 3 acusaciones. 2 de ellas, cuando las analizamos, eran totalmente falsas. Una de ellas era mitad verdad, mitad mentira. Y las 3 acusaciones en sí eran de corte política. Habían escogido estas acusaciones analizándolas y sopesándolas muy bien, porque necesitaban encontrar el fallo a favor de parte del gobernador para poder entonces condenar a Jesús, a quienes odiaban. Si ellos alegaban asuntos religiosos, entonces
el fallo no era a su favor, porque el gobernador en realidad no le interesaban los asuntos religiosos. Así que las acusaciones tenían que ser de corte política. Y dice el texto bíblico que ellos alegaron lo siguiente. Y comenzaron a acusarle, verso 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte a la nación. Primera acusación. La segunda, prohíbe dar tributo al César. Y la tercera, dice que él es el Cristo, un rey. Así que presentaron esas tres acusaciones. La primera, hemos hallado que este hombre pervierte a la nación. Lo acusaron de sedición, es decir, levantar revueltas populares en contra de las autoridades gubernamentales. Es decir, diríamos nosotros, protestas. Ser el cabecilla de las protestas contra las autoridades gubernamentales. Era una acusación completamente de tipo política. Es una amenaza para el gobierno, porque levanta revueltas populares en contra de las autoridades. La acusación era totalmente falsa, porque ciertamente Jesús levantaba muchas multitudes a su alrededor cuando pasaba entre las calles. La gente salía, las casas eran vaciadas y se conglomeraban a su alrededor, porque en él encontraban palabras de bendición, en él encontraban el poder sanador, en él encontraban esperanza. Por tanto, la gente se conglomeraba a su alrededor. Pero estos acusadores hicieron creer que en esa oportunidad el Señor entonces estaba levantando revueltas populares en contra de las autoridades. Era totalmente falso. La segunda acusación fue, hemos hallado que este hombre prohíbe dar tributo al César. En el tiempo de Jesús, la nación había perdido su independencia, había perdido su soberanía. En realidad estaba subyugada por el imperio romano, que era el poder gobernante en el mundo para la época. Así que las naciones bajo su poder, las naciones subyugadas, tenían que pagarle impuesto al imperio romano. Y entonces estos acusadores le dicen a Poncio Pilato, que era el gobernador en la jurisdicción de Judea, pero representante del gobierno romano, ese gobierno que los tenía subyugado. Entonces ellos se presentan diciendo, mira, este hombre nosotros hemos encontrado que prohíbe dar tributo al César, a ese gobierno que tú representas, que nosotros tenemos que devolverle el tributo. Hemos hallado que este hombre se opone a dar tributo al César, que es tu jefe, que es como el presidente, era el emperador, pero una figura actual del emperador es como el presidente, y Poncio Pilato era el gobernador. Así que les dijeron, este que está aquí, entonces es enemigo de tu gobierno y es enemigo del jefe al cual tú representas, al gobierno al cual tú representas en esta jurisdicción, porque prohíbe dar tributo al César. Era una acusación de tilde político realmente, pero también era totalmente falsa. Jesús, en reiteradas ocasiones, o en una ocasión específica, mejor dicho, había estado en medio de una multitud. Y ellos le hicieron una trampa diciendo, dinos si es lícito darle tributo al César, sí o no. Y el Señor entonces le preguntó, o les pidió una moneda, y ellos mostraron la moneda, y él preguntó, ¿de quién es la inscripción que está en la moneda? Y ellos dijeron del César, a lo cual Jesús respondió diciendo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que en esa oportunidad el Señor no se puso ni a favor ni en contra. Respondió de una manera tan exacta como solamente Él lo puede hacer, de forma tal que su respuesta en ningún momento le comprometió ni a favor ni en contra. Dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que en ningún momento él hizo una declaración prohibiendo que se le diese tributo al César. Pero ellos dijeron, hemos hallado que este prohíbe dar tributo al César. Es un enemigo del gobierno que tú representas y nosotros te lo hemos traído para que tú lo condenes. Era falsa la acusación. Y la tercera acusación fue, hemos hallado que este hombre dice que es el Cristo, un rey. Esa acusación tenía mitad verdad, mitad mentira. La verdad era que Jesús en realidad es rey y es más que un rey, el rey de reyes y señor de señores.
Pero la parte falsa de esta declaración era que el Señor no era un rey en el sentido y la connotación que ellos le estaban dando a la acusación, porque ellos lo estaban haciendo ver delante del gobernador que Jesús era un rival, un oponente del emperador romano y que estaba pretendiendo entonces derrocarlo de su puesto, es decir, darle una especie de golpe de estado, levanta revueltas populares, prohíbe que se le dé tributo y dice que él es el rey. Es decir, él quiere darle un golpe de estado, él quiere desplazarlo del puesto, él dice que él es un rey. En ese sentido, la acusación era falsa. En el otro sentido era verdadera, porque él es más que un rey, rey de reyes y señor de señores. Nunca ha querido el Señor sentarse en algún trono terrenal en este mundo. El único espacio en este mundo donde él ha querido sentarse siempre es en el trono del corazón del ser humano, para reinar, para bendición de su vida. Pero en tronos de gobierno, jamás. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Así que ellos presentaron estas tres acusaciones contra él. Y dice el verso número 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales de los sacerdotes y a la gente, ninguna falta hallo en este hombre. Así que Poncio Pilato, después de sopesar las acusaciones, después de escuchar lo que decían y evaluar en un diálogo a la parte interna de su palacio, a solas con Jesús, después de evaluar lo que ellos estaban diciendo y cotejar con lo que veía y lo que habló con el Señor, él se dio cuenta que era totalmente inocente, salió entonces al estrado de su tribunal y delante de la multitud dijo, no hallo ningún delito en este hombre, es decir, es inocente. Pero ¿saben qué? Estos dignatarios judíos, estos líderes religiosos, estaban determinados a conseguir lo que se habían trazado. Y lo que se habían trazado era terminar con el Señor, porque la Biblia dice que le tenían odio y le tenían envidia. El Señor era, consideraban ellos, era como una amenaza al liderazgo de ellos, porque la gente lo seguía en multitudes, lo seguía en masa y ellos estaban perdiendo popularidad, estaban perdiendo influencia, porque el liderazgo de Jesús lo estaba superando y ellos sentían entonces hacia él envidia y odio. La vida misma del Señor era una reprensión continua hacia la vida de ellos y por tanto entonces determinaron que tenían que eliminarlo, que tenían que quitarlo del camino y la única manera era encontrar el consentimiento de la autoridad romana porque a ellos no le era permitido tomar lugar en asuntos judiciales y menos en quitarle la vida a una persona. Era una prerrogativa exclusiva del gobierno, en ese entonces el gobierno romano. Así que por tal razón y por tal motivo, el odio y la envidia, entonces ellos camuflajearon o trataron de camuflajear sus verdaderos motivos y presentaron ante el gobernador un supuesto celo nacional, acusándolo con asuntos políticos para despertar el interés del gobernador y así ellos encontrar sus verdaderos propósitos y era saciar su sed de venganza por considerarle un enemigo, un rival a quien le tenían odio y le sentían envidia. Ese fue entonces el cuadro de lo que estaba sucediendo. Ese era el cuadro de lo que estaba pasando en ese momento. Así que cuando Poncio Pilato le dijo a ellos, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, parece que el plan se venía abajo, parece que el plan se iba a desvanecer, pero ellos estaban tan sesgados, estaban tan llenos de odio que no dejarían pasar el momento e iban a hacer todo lo que fuese posible para lograr su objetivo. Por eso dice el Evangelio de Juan. Ustedes saben que el Evangelio o los Evangelios narran la vida de Jesús. Y lo que dice un libro o lo que no dice un libro, lo dice el otro. Y así los cuatro se complementan. Y esta historia del tribunal de Pilato, entonces tiene sus relatos combinados y así complementados a lo largo de los cuatro evangelios. Miren ustedes en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12.
el verso número Juan capítulo 19, el verso número 12. Aquí continúa entonces lo que habíamos leído en Lucas. Poncio Pilato había determinado dejarle libre. Entonces dice el versículo número 12 del capítulo 19 de Juan: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Allí habíamos quedado. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Cualquiera que se hace rey se declara enemigo del César. Cualquiera que se hace rey al César se opone. Mira lo que le dijeron: si tú sueltas a este hombre, no eres amigo del César, porque cualquiera que se opone cualquiera que quiere ser rey al César se opone. Así que ellos presentaron ese alegato ahora con mayor fuerza. Es decir, te hemos traído a este hombre delante de tu presencia, diciéndote que él es un enemigo de tu gobierno, es un enemigo de tu jefe, es un enemigo del César a quien tú representas, y te lo hemos traído, te hemos presentado todas las evidencias y te pedimos que lo condenes. Y si tú no lo haces, entonces te vas a meter en problemas con tu jefe, te vas a meter en problema con el emperador, te vas a meter en problema con tu presidente, te vas a meter en problema con él, porque él quiere derrocarlo. Nosotros te presentamos la evidencia y entonces tú no tomas ninguna decisión. ¿Sabes cómo se llama eso? Chantaje. Es decir, estaba entre líneas el siguiente mensaje: si tú no lo condenas, vas a perder tu puesto, porque te vamos a acusar delante de el César de que hay un hombre en tu jurisdicción a quien traímos con suficientes argumentos para que tú entonces lo condenaras a muerte, porque es un enemigo del César y tú no lo hiciste. Así que te vamos a acusar con el César de que no asumiste tu responsabilidad, de que no eliminaste a un enemigo de su gobierno, a alguien que quiere darle un golpe de estado. Así que te vamos a acusar con él y tú vas a perder tu puesto. Así que tienes que decidir. Era un asunto bastante difícil. Era un asunto tremendo. En realidad, Poncio Pilato en ese momento quedó como en una encrucijada, como entre dos caminos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? En realidad se generó un conflicto dentro de su corazón. ¿Y por qué se generó un conflicto? ¿Y por qué digo que también es como una encrucijada? Por lo siguiente: porque su conciencia, guiada por el Espíritu Santo en ese momento, le decía: este hombre es inocente de todo lo que le están acusando. Pero su corazón, a su vez, que estaba inclinado hacia los bienes de este mundo, le decía: si tú entonces dejas libre a este hombre, vas a perder el puesto de gobernador, porque estos que están aquí te van a acusar delante del César, y el César te va a destituir de tu cargo por incompetencia. Por deslealtad e incompetencia te van a destituir. Así que ese conflicto allí, si lo dejo libre, entonces voy a perder mi puesto. Y si conservo mi puesto, entonces tengo que sacrificar mi conciencia condenando al que es inocente. ¿Qué voy a hacer? El conflicto en el cual se encontraba es la encrucijada donde estaba en ese momento. Y sabes, el asunto es que cuando él se siente inclinado por un momento a conservar el puesto, pero a su vez la otra mitad de su corazón quiere dejarlo libre, está en ese conflicto, está en ese clima, está en esa tensión, como que lo están alando por las dos manos y también por los pies. ¿Qué va a pasar? Y el corazón inclinándose a su puesto de gobernador. ¿Cuál era el problema? El asunto es que el puesto de gobernador decía: aquí tienes fama, aquí tienes autoridad, aquí tienes ascendencia sobre la gente, aquí tienes comodidad, aquí tienes dinero, aquí estás bien, aquí tienes poder, todas esas cosas. Y el corazón, entonces inclinado a los bienes de este mundo, le decía: si te atreves a dejarlo libre, entonces vas a perder esto: la fama, la comodidad, el poder, el dinero, la ascendencia, el trono, todas esas cosas las vas a perder. Pero por otra parte, la conciencia, guiada por el Espíritu Santo, le decía: este hombre es inocente. Es un conflicto, es una encrucijada.
en realidad estaba en una tensión tremenda. Y ese es el punto en el cual se encuentra el ser humano siempre, ¿saben? Cuando el ser humano se encuentra de cara con Dios, cuando el ser humano, el Señor, entonces lo encuentra en su camino, lo encuentra en su vida descuidada, como la estaba llevando, como la estaba viviendo, como creía que se tenía que vivir la vida, disfrutando, entre comillas, en este mundo de los deleites, la perdición, la inmoralidad, los vicios de este mundo. Cuando Dios intersecta una vida y lo encuentra en el camino, llevando esa dirección, entonces se genera un conflicto que antes no había. Antes se sentía bien, deleitándose, entre comillas, del pecado, revolcándose en el polvo de la bajeza, allí sufriendo todas sus bajas pasiones, con los vicios, con las prácticas, con la inmoralidad. Se sentía bien, nada le acusaba en la conciencia. Pero cuando Dios, por amor, viene, lo intersecta, lo encuentra en el camino, entonces comienza un conflicto en su corazón, porque ahora se da cuenta que esa no es la manera de vida, esa no es la manera de conducirse. Dios lo está llamando en otra dirección y entonces ahora se genera en su corazón un conflicto terrible. El corazón inclinado al pecado, vendido al pecado, le dice: tienes que venir aquí, tienes que seguir revolcándote aquí, esta es tu vida, este es tu placer, esto es sentirse bien, esto es divertirse. Pero también la voz del Espíritu Santo hablándole a la conciencia, diciéndole: hijo mío, ese no es el camino, esa no es la dirección, yo tengo cosas mejores para ti. Y allí está ese conflicto que antes no había vivido. Una encrucijada. Eso le sucede a toda persona que es intersectada en la vida por el Señor. Allí estaba Poncio Pilato. ¿Cómo iba a salirse de este dilema? ¿Cómo iba a resolver esta situación? ¿Sabe? A él se le ocurrió algo, como que él dijo: yo voy a zafarme de este problema, yo voy a zafarme de esta situación. Y aparece lo que él planificó, lo que pensó hacer. Está registrado en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 26. En el Evangelio de Mateo. Dice allí la palabra de Dios. El capítulo 26, dije, no, es el 27. El capítulo 27. Dice el verso 15 en adelante. Mira lo que dice acá. Y en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba soltar al pueblo a un preso, el que quisiera. Era una costumbre, dice la Biblia. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Cómo se llamaba el preso? Barrabás significa hijo de papá. Y vean ustedes que dice que Barrabás, que significa hijo de papá, era el preso más famoso de la cárcel. Qué cosa tremenda. Hijo de papá, el preso más famoso de la cárcel. ¿Y quién es el hijo de papá? En un paréntesis aquí. Hijo de papá es aquella persona, aquel niño que no tiene un consejo a tiempo. Aquel niño que todo se le aplaude, todo se le reconoce, todo se le da, nada se le enseña que se debe ganar en esta vida con esfuerzo. Y en cambio, cuando hace algo grotesco, irrespetuoso, la gente se lo reconoce como algo gracioso y se ríen y le piden que se lo vuelva a repetir, que cómo es que se dice, que cómo es que se hace, qué fue lo que hizo, para volver a reírse a pesar de lo que está haciendo. Es un asunto malo. Ese es el hijo de papá. Todo se le complace, todo se le da. Nunca hay un consejo a tiempo. Y cuando hace algo malo, la gente se entretiene, los adultos se entretienen con él. Así que dice la escritura que Barrabás, el hijo de papá, era el preso más famoso que había en la cárcel. Venezuela dice cuando el preso más famoso de la cárcel se le dice en Venezuela el PRAN. Ese es el papá de los helados. Pero volviendo aquí al texto,
dice el texto bíblico, y tenían un preso famoso llamado Barrabás. Y reuniéndose ellos, Pilato les dijo, mira lo que dijo Pilato. Recuerda que él está buscando un plan para zafarse del atolladero, del aprieto donde estaba, de la encrucijada, de ese punto de tensión enorme que tenía. Y dice así, y reuniéndose ellos, verso 17, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién de los dos queréis que os suelte? Le dijo a toda la muchedumbre que estaba allí congregada. ¿Sabe qué había planificado Poncio Pilato? Él dijo, yo voy a aprovechar que estamos viviendo exactamente hoy en la fiesta judía de la Pascua. Y es costumbre dejarle en esta fecha al pueblo un preso en libertad, el que ellos decidan. Pero Poncio Pilato dijo, yo voy a hacer algo especial aquí. Voy a sacar el preso de la cárcel, el peor, el más terrible, el que más sangre ha derramado, el mayor de todos los delincuentes, el que más ha robado, el que más ha infringido la ley. Ese lo voy a sacar de la cárcel, lo voy a presentar delante de la multitud, voy a colocar a Jesús al lado de él y yo le voy a preguntar a la gente, ¿a quién de los dos quieren que yo le suelte? ¿Qué creen ustedes que dijo Pilato para sí? La gente va a decidir por Jesús. Y miren ustedes, la gente va a decidir por Jesús. Y entonces yo le voy a decir al César, porque estos chismosos van a ir a decirle allá, yo le voy a decir al César que yo no fui el que decidió. El que decidió fue el pueblo. Y como él es un político, y los políticos por naturaleza son populistas, le gusta lo que diga la mayoría. Entonces, cuando a él le digan que fue el pueblo el que decidió, él no le va a parecer mal y yo no voy a tener problema. Habré estado en paz con mi conciencia y habré conservado mi puesto de gobernador. O sea, el plan era extraordinario, el plan era maravilloso, el plan parecía no fallar. Así que lo tengo listo, lo tengo preparado. Así que cuando él diseñó ese plan, entonces se presentó delante de la multitud, seguro de que iba a salir todo bien y que él iba a conservar el puesto y que iba a estar en paz con su propia conciencia, porque la gente ante la propuesta no iba a preferir a un delincuente que a Jesús, que era conocido como un líder religioso que había hecho tanto bien a la sociedad. Así que él dijo, listo, ya saldré yo de este problema. Y mira lo que pasó, versículo 17. Y reuniéndose ellos, Pilato le dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Vamos a saltar el 19, ya vamos a volver a él. Vamos al 20. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Yo quiero que le prestes atención a ese verso 20. Mira lo que dice aquí. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, aquí viene una palabra clave, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran las personas más influyentes de la sociedad en aquel entonces. Eran personas muy respetadas, eran muy influyentes. Así que ellos hicieron de esa figura, de ese peso que tenían sus palabras, de esa ascendencia e influencia que tenían sobre el pueblo para lograr sus objetivos. Ante la propuesta de Poncio Pilato, de ese plan que él estaba seguro no iba a fallar, entonces los sacerdotes comenzaron a mezclarse entre el pueblo que estaba allí congregado y que iba a tomar la decisión. Comenzaron a decirle, mira, pide a Barrabás, y comenzaron a decírselo en su oído. Se mezclaron entre la multitud para preparar a la gente. ¿Saben ustedes que lo que estaban haciendo era que la gente decidiese conforme a lo que ellos creían y que no decidiese conforme a ellos querían? Estaban siendo influenciados y la decisión entonces iba a ser intencionada e influenciada por personas de autoridad, por personas de peso. Eso sucede muchas veces. Cuando una persona entonces es encontrada en el camino por el evangelio de Jesucristo y comienza entonces esa lucha en el corazón
y comienza a estar convencido de que el camino del evangelio es para él y que está siendo llamado por el cielo y que le conviene y que debe romper las cadenas del pecado, de los vicios y salir entonces de ese mundo y comenzar una vida nueva con Jesús. Cuando la persona está en ese punto de convencimiento y ve palpablemente o observa palpablemente que el Señor lo está llamando, entonces el diablo tiene a su gente que, haciendo uso de la figura que ellos representan, de la autoridad que ellos tienen, de la ascendencia que ellos poseen sobre esa persona, entonces el enemigo los usa muchas veces para persuadirlos en contra del llamado de Dios. ¿Y sabe qué? Esa persona puede ser un hijo, esa persona puede ser la esposa o el esposo, personas de ascendencia. Esa persona puede ser el jefe de trabajo. Esa persona puede ser un hermano de sangre. Y los que no están casados y tienen una relación sentimental de novios, puede ser la novia. Yo no me voy voy a ser novia o novio, como sea el caso, de un cristiano. Yo no voy a andar con una mujer con la falda larga por allí. Yo quiero bailar. Dicen en Venezuela, yo quiero sacudir el esqueleto bailando con la música. Yo quiero voltear el codo hablando de las bebidas alcohólicas. Yo quiero fumar cigarrillo y yo no voy a andar así, de esa manera. Son palabras de influencia, le dice el jefe de trabajo a la persona. Si tú te haces cristiano, entonces te vas a ir de aquí porque yo aquí no te puedo tener de esa manera. Son personas de influencia que tratan de coartar la decisión de una persona. Puede decirle el esposo a la esposa, el día que tú te hagas cristiano, las maletas te las dejo en la puerta, como dice la canción, para que te largues de aquí, porque yo no voy a tener un esposo cristiano. ¿Quién entonces dirá que aquí se van a estar escuchando canciones cristianas? No es posible, eso aquí no va a pasar. Y le dicen los amigos a sus amigos, aquel que quiere decidirse por el Señor, le dice, bueno, nosotros, tú sabes lo que hacemos, nosotros, tú sabes hacia dónde vamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que practicamos, a qué sitios habitualmente acudimos, y tú ahora vas a ser un cristiano. Si tú lo haces, olvídate de nosotros, nuestra relación de amistad ha terminado. Son voces de influencia que tratan de coartar la decisión de alguien cuando evidentemente Dios tiene muchísimo tiempo llamándote, cuando evidentemente Dios tiene muchísimo tiempo tocando la puerta de tu corazón. Hay personas en esta noche que quizás poco han venido a esta iglesia, pero yo estoy totalmente seguro que desde hace mucho tiempo, hermana, amiga Julia, Dios te ha estado llamando. Estoy seguro totalmente que durante mucho tiempo el Señor te ha estado llamando a tus hijas. Estoy seguro totalmente en esta noche que, mi querida hermana, el Señor te ha estado llamando por muchísimo tiempo. Y entonces hay muchos en el camino que no quieren que tú puedas venir a los brazos de Jesús y son influenciados por el enemigo para coartar la decisión que el cielo está esperando para darte salvación y para darte vida eterna, para que tú seas un hijo de Dios, heredero del reino de los cielos y legítimo hijo del Padre eterno. Así que esta gente hizo ese trabajo. Persuadieron a la multitud. Y dice el verso 21, y el gobernador respondió y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Ellos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, versículo 23, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Problema. El plan no le salía bien. Y entonces Poncio Pilato llegó a un punto de suprema tensión. Porque entonces estaba en conflicto en los deseos de su corazón con la voz de su conciencia. Ambas cosas estaban en conflicto y estaban en conflicto no delante de él, no al lado de él. Era un asunto que estaba en conflicto en la esencia misma de su vida, los deseos de su corazón que tenían que ver con el puesto y los honores que éste le brindaban, con la conciencia que le decía que cuál era la decisión que tenía que tomar. La gente estaba de ánimos caldeados.
Había una presión terrible. La gente estaba gritando, queremos que sea crucificado, que nos libres a Barrabás. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Sabes, en ese momento clima, Dios entonces coloca a la gente para que ellos tomen una decisión. Y cuando la persona está allí en ese punto, Dios lo hace todo para que la decisión sea correcta. A pesar de lo que cuesta, el alto precio que cuesta, Dios lo hace todo para que la decisión sea correcta. Sabe que cuando Poncio Pilato estaba a punto de cometer el error de su vida, el cielo se vació por completo para ayudarlo. Y allí es donde está el verso 19 que te dije que íbamos a leer posteriormente. Vamos allí, acompáñame. Dice el verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a él diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueño por causa de él. Así que mira, cuando él estaba a punto de tomar esa mala decisión, porque estaba presionado, porque ahí estaban los líderes religiosos acusándolo, porque le tenían entonces el dedo puesto en el gatillo prácticamente. Si tú no lo condenas, te vamos a acusar delante del César, porque el que pretende ser rey al César se opone. Vamos a ir delante de la presencia de él y le vamos a decir que nosotros trajimos delante de tu presencia a un rebelde que quería derrocarlo de su puesto, y tú entonces no tuviste la gallardía para condenarlo, así que te vamos a acusar y vas a perder tu puesto. Ese problema estaba allí vivo. Y además yo tengo que dejarlo libre porque él es inocente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? La olla estaba hirviendo, la olla de presión estaba hirviendo, la válvula estaba que explotaba en ese momento y las habichuelas salían por todas las partes de la casa. Así estaba la situación. Era una presión terrible. ¿Qué voy a hacer? Era un punto determinante, era un punto de tensión, era un momento de decisión en la vida. Los momentos de decisión, mi querida hermana, nunca son fáciles. Los momentos de decisión realmente son difíciles, pero el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y cuando un valiente se atreve, a costa del precio que sea, teniendo temor de lo que pueda pasar, pero se atreve, el cielo se vacía por completo. Y este es un ejemplo de eso. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mira lo que hizo. La escritura dice que de pronto, cuando él estaba a punto de tomar la mala decisión, porque la tensión era mucha, porque los ánimos estaban caldeados, como le decía, la olla de presión estaba que explotaba la válvula. Entonces, un mensajero se abre paso entre la multitud. Venía corriendo, traía una carta en su mano, y en esa carta que se la entregó a Poncio Pilato, la escritura dice que la carta decía, era de su esposa, y la esposa le decía en la carta: no tengas nada que ver con este justo, porque yo he padecido mucho en sueño por causa de él. Es decir, ella le estaba diciendo: mira, este hombre es inocente, este hombre en realidad es quien dice ser. Él es el que anuncian todos los profetas. Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Santo de Israel, Él es el Rey de los judíos, es el Rey del universo. Por favor, no tengas nada que ver con Él. Vean ustedes que esa fue una oportunidad del cielo. El cielo lo hizo todo. El cielo se vació por completo para ayudar a ese hombre a no tomar una mala decisión en ese momento terrible. Como el cielo se vacía cuando te llama, como el cielo está dispuesto a vaciarse cuando hay una invitación para ti, como el cielo está dispuesto para que tú no te dejes inclinar por tu contaminado corazón, yendo tras los beneficios de este mundo, yendo tras las riquezas de este mundo, que para nada sirven al final del discurso, porque no existe la primera persona que se haya llevado un centavo de dólar al hueco de la tumba donde finalmente vamos a parar. Así que tras las riquezas, que en realidad al final se vuelven nada, es como el humo que desaparece después de un incendio. Así son las cosas cuando la gente está entonces en ese punto que no quiere decidir, porque hay cosas en este mundo al cual el corazón se inclina, y a su vez está la voz del Espíritu Santo llamándole.
Dios está esperando para hacer grandes cosas a su favor, para ayudarlo. Cuando está esa jovencita allí enamorada, a punto de pasar la línea de lo prohibido, porque el novio la desafió diciéndole que si lo amaba, entonces que le diese la prueba del amor. Cuando la jovencita está a punto de pasar esa línea peligrosa, esa línea prohibida, el cielo se vacía para ayudarla, para abrirle la conciencia, para decirle que no lo haga, que ese no es el camino, que va a arruinar su vida, que va a arruinar su futuro. Entonces el cielo se lo muestra, no la obliga ciertamente, pero se vacía por completo. Cuando un hombre que es casado, una mujer que es casada, y que entonces está a punto de cometer un error porque está mirando como el ventilador que da vuelta para allá y mirando lo que no se le ha perdido, entonces el Espíritu Santo también le habla al corazón, también le dice, no es así, ese no es el camino, vente por acá. El cielo se vacía por completo cuando una persona también quiere decidir por los bienes de este mundo a expensa de darle la espalda a la eternidad. El Espíritu Santo le toca la espalda, le susurra el corazón, le muestra a través de las evidencias, le muestra cuánto le ha bendecido, cómo le ha respondido en el camino y cuántas son las bendiciones que le esperan. Así que el Espíritu Santo le muestra, le susurra, llamándole por ese camino. Dios lo hace todo para salvar a un pecador. Y eso fue lo que hizo con Poncio Pilato. Le mandó un sueño a la mujer, a la esposa. La noche anterior, la noche, este era el amanecer, se lo mandó durante la noche. Y la carta le llegó, miren ustedes, en el momento exacto donde la presión estaba en su máximo nivel, en su punto clímax. Allí le llegó la carta. Miren ustedes cómo Dios está en todos los momentos. Pilato les dijo, verso 22, ¿qué pues haré con Jesús que es llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, ¿por qué? Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Claudicó el hombre. Sacrificó su conciencia en el altar de la complacencia propia. Mis honores, puesto, fama, poder, mi dinero, todo lo que este mundo me ofrece. En ese altar sacrificó la voz del Espíritu Santo. Y para colocar una cortina de humo de todo eso, agarró agua, se lavó las manos y dijo, inocente soy yo de la sangre de Jesús. Allá vosotros. O sea, quiso estar en medio del asunto, como neutral. Ustedes saben que en esta vida nada es neutral. Lo único neutral es el carro. Es neutro. Pero en esta vida, para nosotros los seres humanos, no hay nada neutral. Y en el mundo espiritual, nada es neutral. O es bien o es mal. No hay otro punto medio. Y mire lo que dijo la gente. Y respondiendo el pueblo, versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pudo más los bienes de este mundo. La gente dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, si este hombre es inocente y alguien tiene que pagar, que paguemos nosotros y nuestros hijos con nuestra propia sangre. Fue lo que dijeron, pero lo queremos crucificar. Llegó el año 70, 39 años después. Ya Jesús, por supuesto, había sido crucificado hacía 39 años atrás. Llegó el año 70, muchos de los que estaban allí ya eran ancianos, los
que habían sido niños eran jóvenes y los que no habían nacido ya eran unos niños. Años 70, 39 años después. Vinieron los romanos y sitiaron la ciudad de Jerusalén, que tenía una muralla. Y después que la sitiaron los soldados romanos, después de un tiempo, entonces lograron penetrar las murallas. Y la historia dice que sacaron sus espadas los soldados romanos y atravesaron a cuantos judíos encontraron en el camino. Claro, ellos hicieron esto después de un sitio de casi 2 años, donde entonces, como había un bloqueo económico, nada entraba a Jerusalén y nada salía, la ciudad tuvo que depender de sus reservas para la existencia. Cuando las reservas se terminaron, la historia dice que hubo tanta hambruna dentro de Jerusalén que una madre y un hijo se peleaban por un pedazo de pan. Y en ese caos, entonces los soldados logran entrar a la ciudad de Jerusalén, soldados romanos, y allí sacaron sus espadas y dice la historia que mataron, no les importó a quién mataba, si eran mujeres embarazadas, si eran mujeres adultas, si eran hombres adultos, si eran niños, no les importó, lo atravesaron con las espadas a cuantos judíos encontraron en el camino. Y además de eso, levantaron cruces, no en el Monte Calvario, sino en las calles de Jerusalén. Y levantaron tantas cruces como tantos judíos mataron. Además que lo traspasaban con las espadas, los clavaban en la cruz y los levantaban en las plenas calles de Jerusalén. La historia dice que la sangre corrió en Jerusalén como si fuese agua. Ellos lo habían dicho. Si este hombre es inocente y alguien tiene que pagar, entonces su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Recuerden que ellos fueron parte de la multitud, la otra cara de la moneda, porque la otra cara era Pilato, la otra cara de la moneda. Y ellos cayeron en ese punto final porque escucharon la voz de la influencia de otros influyentes que quisieron decidir por ellos y entonces ellos decidieron en contra de su conciencia para obedecer la voz de la autoridad de otras personas y así terminó la historia de ellos. Pero ¿qué pasó con Poncio Pilato? Que les decía es la otra cara de la moneda, es decir, es la ilustración vívida de la persona que está en el punto clímax de decisión entre los bienes de este mundo y la salvación. ¿Qué pasó con Poncio Pilato? La historia dice que Poncio Pilato no pudo conciliar más el sueño en los días subsiguientes, porque siempre recordaba la escena aquella cuando él tuvo que tomar una decisión y no la tomó. Y pasado cierto tiempo, entonces vino el César y lo destituyó, escúchame bien, lo destituyó de su cargo, perdió su puesto de gobernador, aquello que había cuidado con tanto celo, porque le brindaba honores, porque le brindaba poder, porque le daba fama, porque le daba dinero, porque le daba prestigio, eso que había cuidado tanto y la razón por la cual sacrificó su conciencia, finalmente lo perdió. Le dieron una propia patada y lo sacaron de ese puesto. Cuando él se vio en medio de esa situación, acusado por su conciencia, por el recuerdo de no haber tomado aquella decisión y habiéndolo perdido todo, entonces, ¿sabe qué dice la historia? Poncio Pilato se suicidó. Suicidó. Y allí es donde yo digo lo siguiente. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que pasar de esa manera? ¿Por qué tuvieron que terminar las cosas en ese punto? Si fue un hombre que tuvo la oportunidad plena de tomar la mejor decisión de la vida. El cielo en realidad se abrió por completo. El cielo se vació por completo. El cielo lo acompañó en todo momento. El cielo lo convenció. El cielo le habló a la conciencia. El cielo le dijo cuál era la decisión. Todas las oportunidades las tuvo en el camino. ¿Por qué tuvo que perderse un hombre como ese? Que tuvo el conocimiento de la luz en el momento clímax de su experiencia. ¿Y por qué se tuvo que perder una multitud tan grande? Que también tuvo todas las evidencias. ¿Sabe?
en ese sentido. En el nombre de Jesús, yo te digo en esta noche que delante de ti en esta noche que Dios te ha traído a este lugar está también Jesús y Barrabás. Y tú y yo representamos bien sea a Pilato, bien sea a uno de los integrantes de la multitud, pero todavía no hemos decidido qué vamos a decidir en la pregunta. Allí, en ese espacio estamos. Ahí está Barrabás. Barrabás es el expediente de él, es que era un criminal, era un ladrón. Este mundo en el cual nosotros vivimos, el cual nosotros pisamos, representa a Barrabás. ¿Sabe por qué? Porque al igual que Barrabás, este mundo es un ladrón. ¿Y es un ladrón de qué cosa? Te roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba a tu familia, te quita el amor, te quita todo lo que tienes. Es más, si se lo permites, te quita la misma vida, te quita todo lo que tú tienes, te quita el oro, el tesoro verdadero que Dios te ha dado, que es tu familia. Este mundo es Barrabás. Es un ladrón, es un criminal, es un asesino, porque cuando nos vamos tras él, olvidando la voz de Dios, porque hay razones en este mundo para decirle a Dios, detente un poco, espérate un poco, entonces este mundo te envuelve en su red, te atrapa en su telaraña y te hunde, te lleva al abismo, te abate en el polvo, te lleva a la desesperación y finalmente te lo quita todo, te quita la paz, te quita la tranquilidad, te quita el amor y te quita la misma vida. Sin embargo, muchos entonces queremos invertir en ese saco llamado Barrabás, que es un saco sin fondo. Todo lo que echas allí se va al olvido, se queda en la nada. Allí está entonces, delante de ti en esta noche, delante de mí, Barrabás, este mundo. Y delante de nosotros también en esta noche a través del Espíritu Santo por su palabra, está también Cristo Jesús. Diciéndote, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy tu salvación. Yo soy tu luz verdadera. Yo soy tu vida eterna. Yo soy el que te sostiene de la mano derecha. Yo soy el que te voy a dar la victoria. Yo soy el que te va a permitir hacerlo todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy esperando por ti. Yo soy tu paz. Yo soy tu luz. Yo soy tu bendición. Yo soy tu padre. Yo soy tu salida. Yo soy también tu entrada. Yo soy todo para ti. Yo soy el rey del universo. Estoy esperando por ti. Así que delante de ti en esta noche, delante de mí, está el Señor llamándote y también está Barrabás queriendo atraparte en sus marañas, arroparte en su forma de ser para quitártelo todo, para arruinártelo todo. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué decisión vamos a tomar en esta noche? ¿Qué decisión será? Escucharemos la voz de otros que tratan de coartar la decisión que está siendo impulsada por el poder del Espíritu Santo, que está siendo impulsada por el llamado de Dios, que ha estado insistiendo por años a través de diferentes formas, experiencias, pensamientos, predicaciones, cosas que nos ocurren. Dios hablando al corazón desde mucho tiempo, pero también el enemigo usando a otros para decirte no lo hagas. ¿Cuál será la voz que vamos a escuchar? Es el momento quizás en esta noche de la decisión. Por otra parte, el corazón inclinado a los bienes de este mundo, a las tentaciones de este mundo, a los ofrecimientos de este mundo, a los placeres de este mundo, a las riquezas, a la fama, a la influencia, a todo lo que puedo tener. Entonces, ¿qué voy a hacer? Romperé en el nombre de Jesús con esas cadenas. Dejaré entonces que me arropen. Obtendré la libertad en el nombre de Jesús. O seguiré siendo esclavo de este mundo. Yo creo que en el nombre de Jesús, esta es la noche aceptable. Esta es la noche de la salvación. Y no puedo decirte otra cosa en este momento, sino que mañana será el momento de tu bautismo. Aquellos amigos que no son bautizados todavía. Mañana es el día de tu bautismo. Mañana es el día de sellar tu pacto eterno con Jesús. Mañana es el día de entregarle la vida al Señor. Mañana es el momento, hoy es el momento, pero mañana es el momento del pacto, del bautismo como tal.
de ir a los brazos de Jesús. Yo no puedo decirte otra cosa, porque el Señor lo coloca en mi corazón como un fuego en este momento para llamarte en el nombre de Jesús, para que des el paso definitivo para la salvación y la vida eterna. Así que yo pregunto en esta noche, en este momento, si hay un valiente acá, en el nombre de Jesús, que levantando su mano le dice el Señor, Señor, ciertamente tengo miedo, ciertamente es una lucha, ciertamente es un reto, ciertamente es un conflicto en mi mismo corazón, tú lo sabes, tal cual parecido a Poncio Pilato. Pero yo en esta noche, Señor, escuchando la voz de tu llamado y confiando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, entonces me coloco en tus manos y en el nombre de Jesús yo tomo esa decisión. ¿Hay alguien así levantando su mano en el nombre de Jesús en esta noche? ¿Qué quiere decirle, Señor? Aquí estoy. Yo pacto contigo. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Yo, Señor, quiero ser bautizado. Yo quiero ponerle punto final a esta forma de vivir, a esta forma de ser, a seguir a esta manera de ir corriendo tras el viento, corriendo tras la nada, cargando con heridas en mi corazón. Yo quiero una nueva experiencia. Yo quiero un nuevo amanecer. Yo quiero andar contigo definitivamente, no a la distancia, no como viéndote de lejos, como el que quiere, pero que no quiere a la vez. Ahora, Señor, yo quiero ir a tu lado, completamente y para siempre. ¿Hay alguien así en el nombre de Jesús en esta noche? Le dice, Señor, aquí estoy. Yo sello mi vida en pacto eterno contigo. Yo sé que hay personas aquí que tienen poco tiempo. Hay personas aquí que tienen mediano tiempo con nosotros. Y hay unas personas acá que apenas nos están visitando, con los cuales nos sentimos muy felices que estén aquí. Pero yo no puedo hacer diferencia entre uno y otro por hacer el tiempo. El llamado es para todos. El llamado es para todos. Igual que la salvación es para todos. Te pregunto, no insisto, lo hago una vez más. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiere decirle, Señor, aquí estoy, voy contigo, levanto mi mano, decido sellar mi pacto contigo, escribe mi nombre en el libro de la vida y mañana, Señor, seré bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminaré contigo, Señor, en pasos de fe, creyendo que fiel es el que ha prometido, que Él cumplirá y que yo voy a alcanzar la victoria. Porque yo creo que mi Dios es poderoso. Aquí estoy, Señor. ¿Hay alguien así que quiere tomar su decisión en este momento, en este instante? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendiga. El Espíritu Santo haciendo su obra extraordinaria. ¿Cómo es tu nombre? Diana. Miren, Diana. Diana vino esta noche. Pero, ¿sabes, Diana? Dios fue el que te trajo. Dios fue el que te trajo. No fue que tú quisiste y decidiste, fue que Dios te trajo. Y Dios te trajo porque la noche, el día de tu salvación ha llegado. Porque hay planes extraordinarios para ti en el reino de los cielos. Ella es también hija de Abraham, como dice la Escritura. Ella es de la salvación. Ella es de los hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le felicitan en esta hora levantando la mano? Diana, bienvenida a la familia de Dios. Que el Señor te guarde grandemente. En un instante vamos a orar por ti. Pero quiero preguntar, ¿hay alguien más en esta noche que quiere decirle, al igual que Diana? Miren ustedes, una mujer que ha llegado por primera vez. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú escuchando. Yo no sé cuánto tiempo tiene Dios insistiendo a tu corazón, llamando a la puerta de tu corazón, insistiéndote, diciéndote que el día de la salvación ha llegado. Te lo ha dicho de 1001 maneras a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Acaso vas a esperar que las oportunidades se den? Eso no es fe. La fe se da cuando yo creo que hay un abismo y Dios me dice, vente. Y entonces yo escucho la llamada de Dios y veo el abismo. Pero como tú dices que yo vaya, Señor, aunque me da miedo, yo voy a poner el pie. Y cuando pones el pie, entonces consigue que hay un fundamento. Porque Dios obra cuando alguien entonces se entrega confiadamente en sus brazos a pesar de todas las cosas que le rodean. Por eso el Señor te llama en esta noche. ¿Hay alguien más así en el nombre de Jesús? ¿Hay alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Levanta tu mano en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más así en el nombre de Jesús en esta noche antes de orar y tener nuestro himno? Vamos a colocarnos en pie. Mientras ese himno se deje escuchar, yo quiero llamarte en el nombre de Jesús. Al final, Diana, vamos a orar por ti.
de una manera muy especial. El llamado también es para tu madre, el llamado es para tu hermana, el llamado es para tu sobrina, el llamado es para ti que estás aquí, el llamado es para los jóvenes, el llamado es para todos en el nombre de Jesús, porque esta es una noche de salvación. Vamos a subirle volumen, hermano. Y quiero que cantemos esta alabanza como una oración. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. A ver, cántalo como una oración a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. A ver, no los escucho. Sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos Tu tus sueño se pierde, la vida se torna hostil. Mira lo que dice allí, qué maravilloso. Oh, nunca te des por vencido. ¿Qué vamos a hacer? Lo que está pasando esta noche. Entrega tus planes a Dios. Mira lo que hace el Dios nuestro. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Mira lo que va a hacer Dios contigo. Dilo con fuerza. En ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Lo dejamos de fondo, hermano, el himno, mientras hacemos esta oración. Diana, ven en el nombre del Señor. Está la jovencita por aquí, ella siente un poquito de pena, ella tomó su decisión también. Le siente un poquito de pena de pasar, son los jóvenes. Pero ¿cuántos dicen amén también? ¿Cuántos le felicitan? Allí viene, en el nombre de Jesús. Ella rompió también su pena y viene acompañada por toda la familia. Alabado sea el nombre de Dios. Hermana Rita, Dios te bendiga, el Señor te guarde. Ven para acá, ven para acá. Ella le da un poquito pena, pero esos son los verdaderos valientes, los que enfrentan sus miedos, los que enfrentan sus penas y van hacia adelante en el nombre de Jesús. Esos son los verdaderos valientes. Hay alguien más en esta noche que dice también en este momento: Señor, yo pacto contigo, yo me bautizo, yo avanzo adelante, Señor. Creo que el día de mi salvación ha llegado. Dios te llama, mujer, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén también? Ha llegado el momento de vencer. Ha llegado el momento de la salvación. ¿Cuánto se alegra por esta mujer también que decide? ¿Cuánto levanta su mano? Alabado sea el nombre del Señor. Pastor, ¿el bautismo es a qué hora mañana? A las 4 de la tarde. Aquí mismo. Por Lauderdale. A las 4 de la tarde. Así que salimos desde aquí. Salimos desde aquí hasta allá. O nos vemos allá. Ok, entonces ya vamos a organizar para que Diana y la familia estén allá a las 4 de la tarde. ¿Cómo se llama la niña? Chanaya.
Yanaya. Entonces, allí con Rita y la familia y nuestra hermana Neida. ¿Ah? Eugenia, cada vez le cambio el nombre. Hermana Eugenia. Y todos ustedes, hermanos, nadie se queda. Mañana es un día de salvación. William, Olga. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor Dios, que estás en los cielos. Dios bueno, Dios eterno, Padre de misericordia. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, alabamos tu nombre, porque esta es una noche de salvación. Esta es una noche de pacto para vida eterna. Tú has traído, Señor, a Diana para mostrarle la salvación. Y ella, Señor, ha sido sensible a la voz de tu llamado. Padre, bendícela en esta hora. Llénala con el poder de tu Santo Espíritu. Coloca tu paz en su corazón y tómala de su brazo débil y extiende tu brazo poderoso y llévala de victoria en Cristo Jesús en este momento de decisión, en este momento de pacto bautismal que será consumado mañana en horas de la tarde. Padre, aquí está la jovencita también. Ella ha venido delante de ti, Señor. Ella ha sido sensible a la voz de tu llamado. Bendícela, Padre, grandemente. Arrebátala, Señor, para salvación y vida eterna. Y en ese espacio que aún hay en el libro de la vida, su nombre se ha inscrito con tinta de sangre. La sangre preciosa del Salvador. Señor, aquí está esta mujer también. Es una mujer que ha estado trabajando con ella por mucho tiempo. Es una mujer de Dios. Y Padre, el Espíritu Santo ha movido la fibra sensible de su corazón para traerla a los pies del Salvador y sellarla para la salvación y la vida eterna. Bendícela, Señor. Permítele ver tu gloria. Permítele tener una experiencia ahora más profunda de victoria en victoria hasta la misma meta final. Su mirada puesta arriba, Señor. Sus pies avanzando hacia adelante y confiando que fiel es el que prometió. Señor, gracias por tus muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. No se me vayan. Vamos, ahí mismo donde está el himno, póngale volumen. Ahí donde está. Ya terminamos de cantar. Y yo quiero invitarles a ustedes que están allí, que vengan y me le den un abrazo aquí a ellos. Le den un buen abrazo. Mientras el himno va sonando y lo vamos cantando, ustedes vengan y denle un abrazo y los felicito. Vengan. Vamos cantando y los vamos abrazando. Venga para acá. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti